Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Nadie sabe bien por qué seguimos hablando de economía circular como si eso fuera una novedad. Hace años que entendemos de qué se trata. Usar los recursos de manera más inteligente, reciclar, reparar, rediseñar, volver a poner en circulación lo que antes considerábamos simplemente basura. Y aún así el mundo sigue funcionando como si el planeta fuera un supermercado inagotable. Hoy, mientras la COP30 se desarrolla en Brasil, la economía circular dejó de ser un tema técnico para convertirse en una urgencia política. Porque si no cambiamos cómo producimos y consumimos, los acuerdos climáticos van a seguir siendo promesas que no se cumplen. Los datos son bien elocuentes, ¿eh? Apenas un 7% de los materiales que usamos vuelven a la economía. El resto se pierde, se entierra o se quema. Por cada avance tecnológico generamos una montaña de residuos que no sabemos manejar. Y aunque la circularidad promete ser parte de la solución, aún enfrenta resistencias, descoordinaciones y la inercia de un sistema acostumbrado a lo rápido y desechable. A esto se suma el negacionismo climático que sigue frenando decisiones urgentes. Mientras algunos países discuten todavía si el cambio climático es natural o humano, otros empiezan a mirar la circularidad no solo como un deber ambiental, sino como una oportunidad económica. Menos residuos, más eficiencia, más innovación. En Chile, el discurso sobre circularidad ha ganado espacio. Hay leyes y estrategias, pero falta implementación real. Las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, se mueven en un escenario donde las normas existen, pero a veces se superponen o resultan difíciles de cumplir. La ley REP es un ejemplo. Avanza, pero choca con falta de infraestructura, vacíos de coordinación y un Estado que se mueve lento. Todo esto ocurre en un país donde la permisología ya es un problema en sí mismo. El desafío es bien claro: las reglas que impulsen la circularidad sin transformarse en burocracia asfixiante. Desde la Amazonía llegan señales mixtas, las delegaciones coinciden en que la economía circular debe ser central en la agenda climática, pero cuesta pasar de la retórica a las acciones. Algunos países anuncian fondos o planes de reciclaje industrial. Otros reclaman financiamiento justo y transferencia tecnológica, porque la discusión no solo es ambiental, es económica. La circularidad aparece como una nueva frontera productiva capaz de generar empleos y competitividad. La tendencia parece evidente, la transición no es opcional. En los próximos años Chile tendrá que decidir si la economía circular será un eje estratégico o una suma de proyectos inconexos. Para eso se necesita visión de Estado, coordinación público-privada e inversión en innovación y educación. Y todas las conclusiones que ya empiezan a aparecer en la COP van en esa dirección. No habrá éxito climático sin transformación productiva. De eso es de lo que queremos hablar hoy día con nuestro invitado, que es ni más ni menos que Gonzalo Muñoz, embajador de alto nivel de la ONU desde la presidencia de la COP25, cofundador de Triciclo, Sistema B y Manuya, y una de las voces más influyentes en sostenibilidad y economía circular en América Latina. Gonzalo, muy bienvenido y muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, y un gusto estar con ustedes, con los oyentes de Radio Pauta, para tocar un tema que, como bien tú expone, es absolutamente crítico, máximo en un contexto geopolítico y nacional, como el que estamos viviendo. Exacto, exacto. Se volvió ya a estas alturas un tema geopolítico y un tema económico súper fuerte. ¿Y qué señales está dejándote la cumbre en materia de economía circular? Tú estás participando de la COP30. ¿Qué avances se pueden ver ahí? ¿Hasta dónde se puede llegar a consolidar esto que ya es ya no es una convicción aislada en el fondo? Hay múltiples señales, ¿no? La primera tiene que ver con en un contexto donde, tal cual como tú describes, ha habido todavía líderes pretendiendo, si no negar, al menos relativizar el impacto de una crisis que está generando daños brutales en la economía, en la sociedad, en la naturaleza, en países que están efectivamente afectados al punto de estar prontos a desaparecer, ¿no? Estamos hablando de una isla del Pacífico y ya están requiriendo migrar en grandes masas a otros países. Australia Claro. generó visas especiales para la ciudadanía de Tuvalu, que literalmente ya no tiene dónde vivir, entre otras cosas porque no tienen recursos hídricos, porque el terreno lo está comiendo el mar. La situación geopolítica, al tener ese tipo de liderazgo, genera, por supuesto, una tensión, pero al mismo tiempo un vacío muy interesante, ¿no? Estamos viendo en esta COP cómo la ausencia del presidente de los Estados Unidos simplemente dejó espacio para dos grandes actores Actores, claro. que están llenando ese vacío. Por un lado, China, Ujú. ¿cierto? China tomando un liderazgo extraordinario en materia de descarbonización a nivel global, tomándole en los espacios a Estados Unidos
y en algunos casos a Europa, ¿no? Pero Europa ya alineándose con China, o sea, lo hemos visto en materia tecnológica, lo hemos visto en materia de toma de decisiones, lo hemos visto en lo que implican políticas públicas que avanzan en la dirección correcta, y con eso Estados Unidos aislándose, pero al mismo tiempo liderazgo interno de Estados Unidos, partiendo por el gobernador Gavin Newsom de California, diciendo, bueno, Mm, si el gobierno central no va a estar ahí, nosotros sí. Nosotros que somos la quinta economía del mundo, que claro. tenemos mucho que decir, es cierto que no somos un actor signatario del Acuerdo de París, sí somos un implementador del Acuerdo de París como pocos en el mundo, y sí queremos estar, sí vamos a seguir estando. Entonces, genera un cambio geopolítico fascinante desde el punto de vista de cómo en esa actitud de relativización o de negación o absurda que están teniendo algunos líderes, inmediatamente pierden espacio. Podrán estar dándole la narrativa correcta a sus votantes. No quiero desestimar eso, pero en el contexto de un mundo que necesita avanzar y que está avanzando de una manera acelerada hacia una economía descarbonizada, hacia una sociedad amistosa con el medio ambiente, esos individuos y sus grupos están quedando aislados, lo cual genera, por supuesto, una nueva evolución del multilateralismo hacia lo que llamamos plurilateralismo, es Ujú, decir, ujú. algunos grupos de países o bien países con lo que llamamos actores no estatales, pueden ser gobiernos subnacionales, como mencionaba el gobierno de California, o pueden ser empresas, entidades financieras, Sí. ONG, diciendo, nosotros representamos, y muchas veces un porcentaje muy alto de la población, un porcentaje muy alto del PIB, y vamos a seguir avanzando hacia allá. Ujú. Ese es el contexto general donde se está desarrollando una COP que es la segunda más masiva de la historia, una COP que, por supuesto, ha tenido una serie de problemas logísticos porque se eligió un lugar muy complejo justamente para levantar la señal de lo que significa un ecosistema tan crítico como es el Amazonas. O sea, haber Claro. movilizado todo su esfuerzo hacia Belén do Pará implicó dificultades que quizás no habíamos tenido en otras COPs. Sin embargo, frente a esa inquietud que tuvo mucha gente, oh, no hay nadie, o hasta fracasar, ha sido masivo y se ha sumado a una cantidad impresionante de eventos en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Brasilia. Brasil entero está acogiendo no solo la comunidad climática, a todas las personas que están preocupadas de aspectos de biodiversidad, los que están preocupados de degradación de suelo, los que están preocupados de los sistemas alimentarios, los que están preocupados De de la los temas migración. oceánicos, de la migración, y todo eso, por Ujú. supuesto, con un contexto social adicional, que son aquellos grupos de la población más afectados, partiendo por pueblos indígenas, pequeños Gonzalo. agricultores. Porque probablemente lo que ha pasado Dime. en estos últimos años, tú me dirás si en los últimos 10, en los últimos 5, es esta sensación, ¿verdad?, de que todo lo que era relacionado con el cambio climático al principio de las COP y del Acuerdo de París eran como puros temas de largo plazo, ¿no? Ya, bueno, ya cuando empiecen a pasar, si es que van a pasar, ¿ah? Si es que los creemos, nos preocupamos. Pero tú mismo has descrito una larga lista de cuestiones que ya están pasando. Ya hemos tenido crisis alimentarias producto de las lluvias o de la sequía, ya hemos tenido desplazamientos migratorios producto justamente de lo mismo. También tiene que ver con guerras y con problemas étnicos y con otras consideraciones más, pero una de esas tiene que ver también con el efecto del cambio climático y con muchas empresas que han tomado conciencia además también de que los recursos y de que las inversiones van a ser mucho más rentables a medida que se vayan internalizando ese tipo de garantías que países ya están comenzando a pedir. Hoy día tú efectivamente ves que eso, el hecho de que esto ya está mucho más en el presente, está cambiando el discurso. Tú mencionabas algunos gobiernos, también está pasando a nivel empresa. Yo me imagino que la cuestión de los chinos tiene que ver justamente con esa visión estratégica. O sea, la visión de China es una visión bien única en el contexto geopolítico. China, hasta el 2020, era bastante opaco, ¿no? Se había firmado el Acuerdo de París, ellos eran signatarios, sin embargo, no se tenía claridad respecto de cuán rápido y hacia dónde estaban avanzando. El Ujú. año 2020, China lanzó lo que se llama su plan quinquenal, un plan de 15 años. Es decir, ¿qué es lo que China iba a hacer en esta materia, o en muchas materias, ¿no? Pero incluyendo esta materia, desde el 2020 al 2035? En eso, para poner un ejemplo, digamos, decidieron que iban a avanzar hacia la electromovilidad. Iban a, por lo tanto, vender más autos eléctricos que motor de combustión interna al 2035. Pero en 15 años más, esa va a ser nuestra figura en materia de movilidad.
ese objetivo lanzado el 2020 lo cumplieron el 2024, el año Así de pasado. rápido, claro. Entonces, China lo que ha demostrado es una capacidad extraordinaria de lo que se llama under promise y over deliver, ¿no? Prometer menos y lograr más. Ha sido impresionante cómo China está haciendo eso, y en eso no solo es enseñándole a otras naciones, tenemos que ver con mucho ojo lo que está pasando en India, lo que está pasando en Pakistán. Son regiones donde está un gran porcentaje de la población del mundo, la mitad de la población del mundo está en esa zona, ¿no? Y eso está avanzando aceleradamente hacia la descarbonización, pero además, como bien tú decías, con una capacidad de implementación tecnológica, con una capacidad de movilizar el sector empresarial y por supuesto el sector financiero de manera extraordinaria, y con eso generando un efecto dominó. Lo estamos viendo en nuestro país. Yo te pregunto, Connie, si tú hicieras memoria, ¿cuáles eran las marcas de vehículos en general, ¿no? Hace 10 años atrás, y me vas a nombrar las marcas tradicionales europeas, Claro, los japoneses, los estadounidenses, europeos, los japonesas. gringos. Quizás ya estabas Los reconociendo coreanos. alguna coreana. Claro, claro. Si yo te pido ahora que tú me digas cuáles son las marcas más vendidas de vehículos, y para qué decir vehículos eléctricos, probablemente hay muchas que no me vas a ser ni capaz de nombrar porque los términos son tan complicados. Pero son chinos. Pero son todos chinos. Son chinos, claro. El tema adicional es que esa es la parte de la oportunidad, lo que es el mundo de los negocios, bien vinculado y bien coordinado con el mundo político, y escuchando las señales políticas, está pudiendo avanzar. Nuestro país es un ejemplo de ello. Pero después tenemos el tema de los riesgos. El no avanzar implica un riesgo gigante. Y déjame graficarlo en un ejemplo muy concreto. California. En California, que es un país, una región, digamos, me gusta a esta altura que se me haya salido, es un país. Es un país. Aparece como interesante. La semana pasada estuve con Gavin Newsom. Buenos días, señor presidente. El, 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 el tema de California es brutal, ¿no? Una región que ha estado azotada por sequías y incendios forestales. Hace que hoy, si tú tienes una casa en California, el seguro de esa casa tiene 3 componentes separados. Claro. El seguro de la casa, el seguro de terremotos y el seguro de incendios. Y el seguro de incendios para muchas casas es equivalente al costo de la hipoteca. Es así de brutal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando estamos hablando de una crisis climática, de las proporciones en las que estamos viviendo, se acabó esa figura o esa duda de si esto es un tema ideológico, conceptual, emocional. Esto un es tema económico absolutamente también. tan científico como los terremotos. Nadie podría relativizar en Chile y decir, oye, no, los terremotos son ideológicos en nuestro país. Entonces tú tienes a figuras políticas No que dicen, creo en los nosotros somos... terremotos. Yo no creo en los terremotos, exacto. Yo no creo en los terremotos. No, los terremotos son de esos grupos de la población y de los partidos políticos. No. ¿Y quiénes te pueden demostrar eso con mayor concretud? Las empresas aseguradoras. ¿Tú crees que las empresas aseguradoras aseguran por ideología? Las empresas aseguradoras aseguran por riesgo. O sea, esto tiene un potencial económico y un riesgo económico asociado del que hay que tomar conciencia de una vez, digamos. Y el que no lo esté haciendo está cometiendo un absurdo tan grande, y me encanta hablar, yo suelo usar esta analogía en Chile, tan grande como decir, yo soy un negacionista de los terremotos y por lo tanto yo construyo sin reglas sísmicas en Chile. Exacto. Es así de idiota. Es Gonzalo así Muñoz, de idiota. sí, Y al mismo tiempo es totalmente. así de grande la oportunidad de alinearse con decir, yo construyo con las normas sísmicas que me permiten bajar los riesgos y por lo tanto construir de manera sustentable. Ajá. Déjame preguntarte, estamos conversando con Gonzalo Muñoz desde la COP30 en Brasil, Gonzalo, embajador de alto nivel de la ONU desde la presidencia de la COP25. Chile está avanzando, yo creo que tú lo puedes decir con más claridad, pero si uno en la cuestión comparada, Chile ha tenido efectivamente algunos avances, la ley REP ha sido un paso importante, pero hay también críticas de implementación y esto se cruza con cuánto tiene todavía Chile pendiente que despejar, fundamentalmente en materia burocrática, en materia de regulaciones que se van cruzando y van entorpeciendo finalmente el avance en esto para poder consolidar el concepto y la implementación de todo lo vinculado con la economía circular. A ver, siempre esto es un tema de ver el vaso medio lleno o vaso medio vacío, ¿no? Es evidente a nivel global, estamos todavía tarde en lograr los objetivos, y cuando digo tarde en lograr los objetivos, uno de ellos podría ser en lograr alinear toda la capacidad productiva, la capacidad de innovación, la capacidad de desarrollo hacia objetivos que nos permitan convivir en este entorno frágil en que habitamos sin estar poniéndonos en riesgo nosotros mismos. Eso
Por supuesto que es un objetivo, uno lo podría trazar como una línea recta, perfecta, ¿no es cierto? Y esto se hace la A, B, C, y ahí, digamos, uno podría tratar de diseñar una ruta perfecta. Esa ruta perfecta probablemente, si existe, nadie la logra. Y por lo tanto pasas por puntos de tensión. Chile ha vivido muchos de esos puntos de tensión. En la mirada de más largo plazo, Chile ha sido un alumno aplicado. Hemos visto un país que desde el gobierno de Ricardo Lagos ha puesto este tema en la agenda, lo ha puesto, entre otras cosas, por el mero interés de ser un país OCDE y por lo tanto cumplir las normas de los países desarrollados a nivel global, y eso implica convivir en el entorno de forma responsable y estar siguiendo las normativas globales. No podemos pretender ser un país desarrollado y decir que cumplimos unas normas y no otras. Claro. Y en un momento donde el mundo está tan desafiado, los países OCDE tienen que cumplir estas reglas, entre ellas, como tú decías, la ley REP. Tenemos que Mm. cumplir con tener objetivos que reduzcan nuestros residuos, que pongan los incentivos para que las empresas sean capaces de colocar en el mercado elementos cada vez más circulares, que los municipios tengan los recursos para la segregación y el destino de estos materiales hacia la circularidad, que los recicladores de base, que en nuestro país son tan importantes, tengan un rol protagónico en esa gestión y lo hagan de manera formal y eficiente. En fin, hay una serie de ámbitos en los cuales Chile ha cumplido con mucho de eso. En este minuto, por ejemplo, en este contexto COP de clima, Chile ha estado avanzando en lo que es fundamental, que es tener una ley de residuos orgánicos en todas las casas de Chile, así Ujú. como ocurre en La Pintana desde hace más de 20 años, se debieran segregar los residuos orgánicos y esos residuos orgánicos son un 50% de nuestra basura, ir Así es. hacia destinos sustentables y con eso reducir las emisiones de metano y de CO2 asociadas. Todo eso Chile lo ha ido cumpliendo, está avanzando con grados de dificultad importantes. Se nos viene el próximo año un gran evento global de circularidad de textiles que estamos organizando para justamente ponernos al frente de una de las peores fotos que ha salido de Chile, que es la de este basural de textil en el sector de Atacama. Entonces, ¿cómo Mm. alineamos la ley REP con la industria textil, con la lógica de ser un país tan abierto económicamente y por lo tanto donde entran tantas cosas y muchas veces cosas de mala calidad o cosas que en realidad están destinadas a un consumo muy rápido? Pero Chile en ese sentido es un país que está haciendo las tareas y es muy importante que las siga haciendo en este Pero momento en que estamos en ves tú proceso que todavía eleccionario. falta, claro, claro, ¿ves tú que falta Obvio, despejar siempre todavía falta. exceso regulatorio para Oli, equilibrar control y dinamismo? o sea, y aquí hay dos figuras, ¿no es cierto? La figura es decir, desde el entorno no solo empresarial, sino que gubernamental. Muchas de estas reglas no solo dificultan la tarea de las empresas, dificultan muchas veces las tareas del gobierno, digamos. Las Mm. reglas están para cumplirlas todo y lo hemos visto en casos como Codelco o lo hemos visto con las obras en La Moneda, digamos, Sí, como claro. muchas veces las normas no solo afectan al pequeño empresario o al gran empresario, digamos, tienen que cumplirse y esos son ajustes que no ocurren de un día para otro y es un proceso de evolución de nuestra sociedad. Ahora, ha habido gobiernos que han puesto mayor rigurosidad, otros menor rigurosidad, unos han entendido mejor cómo actúa el sector privado y cuáles son las realidades de los contextos locales donde ellos operan. Tenemos que ir mejorando eso sin lugar a dudas, pero entendamos también que la sociedad civil cumple el rol de ir Ujú. buscando esa frontera nueva. No Sí. nos sirve una sociedad civil que diga, listo, ya estamos, se acabó. Además, cuando el mundo está evolucionando y cada vez aparecen desafíos nuevos. Por lo tanto, siempre vamos a tener esta tensión donde el regulado va a querer que no lo regulen, el regulador quiere ser cada vez más riguroso, la sociedad civil tiene que ir poniendo cada vez mayor exigencia. Ese proceso ocurre en todo el mundo, no es propio de Chile y es propio de una sociedad que está cada vez más tensionada, Connie, somos más de 8.000 millones de personas Sí, habitando un po, entorno finito, frágil. Esta tal cual. casa Mm. la tenemos que cuidar y no podemos seguir habitando, tú hablabas, ¿no es cierto?, de este supermercado infinito. Bueno, pensemos que es una casa y tener una agenda de quiero habitar esa casa, pero no cuidarla, es bien torpe, es Transformarse en bien Diógenes irresponsable. finalmente, ¿o no? Es como que el mundo tuviera el O mal de claro, Diógenes o yo completo. quemo, claro, o yo Ajá. quemo la casa, o yo voy rompiendo las paredes y no tengo una Ujú. visión de quiero que la casa esté limpia, quiero que esté ordenadita, quiero que todos habitemos bien. Todos deberíamos tener eso, Ahora, culturalmente es a lo que en, tenemos que impulsar. Y eso no quiere eh, decir que no necesitemos la actividad productiva, la por actividad que supuesto. busca el progreso y el desarrollo.
Ahora, el ser humano es un ser que funciona súper bien con incentivos, no solamente con la amenaza del castigo o el desastre finalmente, que siempre lo chutea porque lo ve como más de largo plazo. No, no me va a tocar a mí y aunque no lo convenza que Mm. le puede tocar a sus hijos o a sus nietos, de repente no importa. ¿Qué incentivos hay en la cuestión comparada, Gonzalo, que eventualmente también puedan ser considerados o falte considerar para que esta cuestión se transforme finalmente en un cambio instalado? Te lo digo a lo mejor más A ver, localmente, pensando en nuestra idiosincrasia. sí, a ver, lo que estamos viviendo a nivel global, en Chile ha habido momentos de ciertos niveles de incentivo, la verdad es que efectivamente, por el tipo de país que somos, un país OCDE, pero además un país como en vías de desarrollo, nos toca en este caso una situación bien pesada, digamos, porque hay menos fondos globales destinados a países como el nuestro, y por lo Mm. tanto al país le cuesta tomar recursos para destinar a estas actividades cuando todavía hay necesidades tan fundamentales como educación, salud, vivienda, pensiones, todo el tema de migración, digamos. Yo entiendo que esos son los temas que se tienden a tomar la agenda y por ende el presupuesto. En términos generales, lo que está pasando a nivel global es que lo que podríamos llamar externalidades negativas, ¿no? Estos problemas que generamos a través de la actividad de los seres humanos, ya sea generar residuos, como hemos estado hablando, o emisiones atmosféricas, o romper el equilibrio de la biodiversidad. Esas externalidades empiezan ya han entrado en el mundo a precificarse, ¿no? A ponerle un precio a eso, a decir, bueno, si usted genera una emisión de toneladas de CO2, eso tiene un costo. Si usted está usando agua y después la está tirando como desecho, eso también tiene un costo. De la misma Mm. manera como si usted genera una tonelada de residuos, sobre todo si son estos tipos de residuos, es decir, todo eso empieza a cuantificarse, no solo en Chile, a nivel global, las normas contables están avanzando para que en este momento ya haya empresas que tienen la obligación legal de no solo reportar, sino que ponerle un precio y empezar a gestionar esas toneladas. De modo que pasa a haber un incentivo que tiene que ver con A no tenerla, el claro, contaminar, el claro. dañar, no es Ujú. gratis. Y eso sí genera también el incentivo de decir, si yo pongo ese precio en mis cálculos financieros, entonces, por lo tanto, puedo estar generando todo el alineamiento para que mis inversiones, mi gestión, sean amigables con el medio ambiente, generen, por supuesto, el lineamiento no solo con estos grandes acuerdos, sino con decir, bueno, Ujú. mi actividad productiva, mi actividad empresarial, mi actividad gubernamental, está alineado con estos objetivos de que habitemos en esta casa de forma ordenada, coordinada, en fin, y cuidemos la casa al mismo tiempo que nos desarrollamos. Entonces, Mm. las normas contables están ayudando a alinear eso que tiene que ver un poco, como tú decías, con la zanahoria del garrote, ¿no? Claro. Va a llegar el garrote si es que no lo haces, pero va a llegar la zanahoria porque al estar alineado con tu balance contable, vas a tener, por lo tanto, indicadores financieros, indicadores de rentabilidad, indicadores de inversión que te van a ayudar a poner el foco adecuadamente, sin que necesariamente se trate de que las personas de un día para otro se convirtieron en abrazadores de árboles, ¿no? Como se le dice de manera coloquial. No tenemos todo en el espectro político en Chile, no todo el mundo abraza los árboles, pero pensando ya en que en marzo de 2011 va a asumir un nuevo gobierno, no sabemos todavía cuál va a ser después del resultado de la primera vuelta, ¿qué mensaje debería llevarse el próximo gobierno de Chile de la COP30 respecto de la circularidad y de la acción climática? ¿Y cuánto peso tiene que empezar también a instalarse el que la alternancia en el poder no nos vaya cambiando el rumbo en esta cuestión, Gonzalo? Son dos cosas, digamos. Uno, como decía antes, Chile es un país reconocido como un alumno aplicado. Y por lo tanto, dicho en buen chileno, no podemos volvernos un alumno porro de un día para otro. Chile Ujú. tiene que seguir siendo un alumno que usa esa historia de haber hecho bien la pega y darle la continuidad que se requiere, porque sabemos que hemos obtenido también una serie de ventajas al respecto. Todo lo que tiene que ver con la descarbonización de nuestra matriz eléctrica, todo lo que tiene que ver con el valor que está agregando al mundo del turismo, las áreas protegidas, todo lo que tiene que ver con nuestra conservación de los océanos, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad. Hay un sinnúmero Hay varias de cosas que mostrar, acciones en las sí. cuales Chile ha hecho la pega bien. Todo el mundo espera que quien sea que se siente en el sillón presidencial a partir de marzo del 2026 siga haciendo ese trabajo y abrace esas oportunidades que están totalmente disponibles. Chile tiene una comunidad vibrante, tanto
de sociedad civil, tiene una comunidad vibrante empresarial, tiene una comunidad vibrante de alcaldes, alcaldesas, gobernadores que saben que esta agenda es una agenda tremendamente importante, donde el siguiente mensaje es, si miramos lo que ha ocurrido en la COP30, solo tenemos la certeza de que esta agenda va a seguir desarrollándose de manera extraordinaria y entregando resultados, y por lo tanto es una torpeza soberana el bajarte de esta micro. Muy por el contrario, hay que acercarse lo más posible a quien esté conduciendo y ser protagonistas. Hay muchos espacios para protagonismo por lo que somos como país. Tenemos la posibilidad de estar cumpliendo un rol clave. Lo estamos viendo hoy, lo digo con mucho orgullo. Julio Cordano, nuestro embajador de Dima, cumple un rol fabuloso, no solo en esta instancia, la de clima, lo está cumpliendo también en la negociación del Tratado de Plásticos. Tenemos personas como Julio y la propia ministra Rojas ha tenido un rol sumamente protagónico como científica y ahora como ministra en estas conversaciones, pero así también, no sé, Francisco Ruiz Tagle, el CEO de CMPC, en el board del World Business Council. Tenemos hoy en día personas que están interactuando. Marcelo Mena tiene un rol impresionante a nivel global de movilizar la agenda de no solo el metano, sino que conectarlo con una serie de otros ámbitos, lo que tiene que ver con los residuos, lo que tiene que ver con la transformación tecnológica, los alimentos. Hay personas que cumplen un rol clave en esta agenda, Max Bello, y puedo seguir, digamos, hay muchas personas que están ahí disponibles para seguir apoyando y esperamos, por lo tanto, que el próximo gobierno, sea quien sea, genere el espacio para que eso siga ocurriendo y ojalá acelere. Eso es lo que se necesita en este momento. Eso. Gonzalo Muñoz, embajador de alto nivel de la ONU desde la presidencia de la COP25, cofundador de Triciclo, Sistema B y Manuya. Muchísimas gracias por conversar con nosotros desde la COP. A ver si a la vuelta, cuando termine todo este proceso, nos juntamos también a conversar más largo. Que estés muy bien. Un abrazo enorme. De la COP nos vamos a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nairobi, así que ahí entre medio podríamos tener entre una medio. conversación. Feliz. Vamos a buscar ese momento. Chao, entonces. Connie. Gracias, Gonzalo.